hayas pasado por una situación similar y no sabes qué decir, qué hacer, de qué manera actuar, pero aquí tenemos un libro que Dios ha puesto en nuestro camino, que es Mi tesoro está en el cielo. Este libro fue escrito por Sandra Vargas. Ella es psicóloga especialista en pedagogía y máster en neuropsicología y educación. Y bueno, esta profesión le ha servido, sí, para realizar este libro, pero más que nada esta experiencia que ella tiene y este testimonio que Dios le ha permitido vivir. Y este libro es la respuesta precisamente amorosa de Dios ante el dolor y el desconsuelo de una familia que vio partir a su hija de 14 años. Y aquí reúne las reflexiones sobre los sentimientos, las vivencias que surgen ante la ausencia de un ser amado. Y es el testimonio cuando la palabra de Dios sí consuela, fortalece, anima, restaura y brinda esperanza en medio del duelo. Fíjense que es un regalo perfecto para aquella persona que no sabe ni qué decir en una situación así y para acompañar a otras personas en un momento de tristeza y de luto. Y bueno, pues ya sin más preámbulos, porque aquí la que quiero que hable es precisamente la autora Sandra Vargas. Le doy la bienvenida, que nos acompaña desde Colombia. Bienvenida, Sandra. Hola Celina, buenas tardes. Hola Vero, buenas tardes para todos. Y bueno, pues yo te agradezco muchísimo el que hayas accedido a darnos esta entrevista, que la verdad es que yo le platicaba a Vero que a ver si no me suelto chillando, como decimos aquí en Monterrey, México, porque la verdad es que es muy conmovedor todo esto que estás exponiendo y que fuiste obediente al escribir, porque yo sé que te llegó de arriba, yo sé que te llegó precisamente del Espíritu Santo. Primero que nada, cuéntanos esta historia. Yo sé que tenemos poquito tiempo, pero vete desde el principio. Te voy a dejar hablar, por eso te hago todas las preguntas desde ahorita, porque me interesa que tú nos hables, nos digas, nos compartas. Vale, buenas tardes. Mira, el testimonio es mi hija de 14 años, parte de la presencia de Dios. Físicamente sabemos que fue por algo en los pulmoncitos que estaba en un tratamiento y bueno, los pulmones fallaron. Ella parte 3 días antes de cumplir 14 años. Nosotros como padres desconsolados, pues no sabíamos qué hacer, porque habíamos orado, habíamos intercedido, habíamos ayunado todo, pero no teníamos en nuestra mente el que ella partiera. Entonces es un golpe muy duro donde nosotros nos vemos confrontados porque pues nuestra fe estaba encaminada a que ella se levantara y siguiéramos con ella. Pero entonces viene esta confrontación. ¿Qué pasa? No sabíamos cómo actuar, qué decir, cómo manejar esta situación. Sabíamos siempre que tenemos nuestros familiares, hermanos en Cristo, amigos que han orado siempre por nosotros, oraron por nuestra Sofi, pero pues en este momento fue cuando le clamamos y le dijimos, Señor, necesitamos el consuelo directo de ti. Necesitamos que tú vengas y nos abraces y nos regales palabra, porque yo siendo psicóloga sé manejar esta situación, pero cuando yo ya la vivo, digo, Dios mío, pero ¿será que estoy tan mal? Porque empiezan a llegar los comentarios, pero no, usted ya a los tantos meses ya no va a sufrir, eso le va a pasar, y entonces empiezan a venir comentarios, situaciones desde el primer día en que ella parte, que estamos en la sala de velación, muchos comentarios que uno no sabe ni cómo manejarlos, ¿no? Entonces, ¿por qué no dejaste ver la niña? ¿Por qué le pusiste una foto? Un ejemplo. O de pronto otros, no, yo por eso no quería tener hijos porque eso debe ser muy doloroso. Empiezan a tejerse una serie de cosas desde ese día que yo le decía, Señor, hay que escribirla y aparte de eso, nuestra hija era una niña de testimonio, enamoradísima de Dios, le danzaba, le cantaba, habíamos abierto con ella un grupo en las redes sociales que se llama @familias en Dios y pues todos los días en el Señor con ella. Entonces el Señor también me ponía en mi corazón, esa ausencia es con un propósito, ella no va a ser olvidada, ella dejó huella.
porque así como mucha gente del mundo deja huella y el mundo la llora, ella también dejó huella en quienes la conocieron y quienes la van a conocer a través del libro. Sandra, Wow. Oye, perdón. sí, adelante, Vero. Tengo una pregunta muy disruptiva y a lo mejor va a salir completamente del contexto de lo que nos estás diciendo, pero habla de desesperanza. ¿Qué pasa con estos sentimientos como un poco de queja, de rebeldía, de este interior que todos, normalmente todos tenemos cuando hay una pérdida, que esa falta de aceptación de lo que está sucediendo realmente en tu interior en cuanto a las emociones que estás manejando? Porque entiendo que en su caso, pues al ser cristianos y estar completamente rendidos a la voluntad de Dios sucede así, pero la mayoría de nosotros no es así. ¿Cómo nos llevas en tu libro a esta esperanza, a este consuelo, a abrazar? No sé, a lo mejor estoy diciendo algo aterrador, abrazar el dolor y aceptarlo, sin rebeldía, sin reclamo, sin este tema. Bueno, primero que todo, entender que todos manejamos el duelo de una manera diferente. Empieza uno a acercarse, el Señor me empieza a acercar y personalmente yo me quise alejar. Y le doy la gloria y la honra a nuestro Señor porque nos cambió de país. Nos fuimos a vivir a Panamá en el 2022, entonces allá fue donde, gracias a Dios, escribí el libro en soledad. Pero pues yo sabía que las personas estaban a mi lado, estaban orando por nosotros, pero yo me aislé mucho y mi esposo era el que me decía, mira, te mandan saludos tales personas. Cuando yo también quería, pues los llamaba, pero era más con los cercanos, con los más cercanos a mi corazón, ¿sí? Entonces es poder entender que todos tenemos que pasar por esa etapa de ira. Pues se sabe que todo el duelo no lo pasamos con todas las etapas que dice el modelo. La tanatología. Ajá, en la psicología, pero sin embargo esa ira siempre está grande o está pequeña, porque incluso mira, mi hija ahorita el 18 de diciembre va a cumplir 2 años de haber partido y sin embargo no es esa misma ira porque todo se va transformando, no es esa rabia, o sea, ¿cómo así? ¿Usted por qué me dice, ay, tranquila hermana, que su hija está en el cielo? Sí, yo lo sé, pero en este momento no me lo diga. O sea, con todo el perdón, yo lo entiendo, pero no, yo quiero ser consolada, quiero que me escuchen. Y todos queremos que nos escuchen, que así haya pasado el tiempo que haya pasado, si lloramos nos abracen, que sean como Jesús, en amor, en consuelo, que nos abracen, nos ayuden a fortalecernos, que no nos digan, pero nada que lo supera. No, sí, nosotros lo aceptamos. Pero como seres humanos escuchamos la canción, nos hace falta, la extrañamos. Mira, yo psicológicamente me siento fuerte, espiritualmente me siento fuerte en el Señor, pero hay algo en el inconsciente y es la somatización y van a ser 2 años, pero yo todavía me despierto cansada como si hubiera corrido 2 millas. Mi corazón todavía se despierta diciendo, ¿esto es verdad? Y vuelvo y retomo en el Señor, pero es algo natural. Me salgo un poco de la psicología, de la tanatología, porque me meto más en la palabra de Dios. Y ahí es donde el Señor nos consuela, ¿sí? Entonces tú ves en Lucas cuando el Señor resucita al hijo de esa viuda. Sí, se mueve a compasión y él sabe que está sufriendo tanto que la resucita. Pero en este caso, nuestra consolación es que va a ser resucitada y vamos a ser resucitados. Que no puede ser inmediato, ok, pero está esa esperanza. Entonces se transporta todo para ese lado porque hay esa confrontación entre lo psicológico y lo cristiano. Entonces, cuando como psicóloga me dicen, pero es que si tú ya suéltala, porque entonces es que no le estás demostrando amor. Entonces yo voy a la palabra y digo, pero Señor, tú me dices en tu palabra que el amor nunca deja de ser, que tu palabra dice que en Lucas 20:38 que para ti todos siguen vivos porque tú no eres Dios de muertos sino de vivos y para ti viven, porque para mí tiene que morir, porque tengo que dejarla de amar. Yo la amo, pero aún amándola, es tanto el amor que la tengo que ya la llevo para todo lado. Mira, con este libro, que ella está en lugares que no pensamos que iba a estar y ella quería eso, ella anhelaba ser misionera. Entonces de pronto sí,
el Señor me lleva a irme un poquito en contra de la ciencia para que nos vayamos más con el Señor. Eso mira que lo que dices tú es algo que pues hay veces que erramos como pseudo consoladores, ¿verdad? Que queremos hacer un trabajo y resultamos un poquito farisaicos o fariseos en este caso y decimos, bueno, Dios no nos va a dar más tentación de lo que nosotros podemos soportar. Eso no es así, estamos saliéndonos de contexto y en realidad está hablando de otra cosa. Esa sí es opción, el no caer. Pero el hecho de que cuando estemos pasando por un dolor, por una prueba, Dios no nos dice que nos las va a quitar. Y lo dice aquí en tu libro, en la portada, Él nos va a acompañar. Esa es la diferencia y es lo que a ti te llegó, el duelo por la ausencia, pero en compañía en Dios, porque a final de cuentas el sol sale para todos, para malos y buenos, pero el diferencial aquí es que tú tienes el consuelo de Dios, de que tú la volverás a ver y tu tesoro está en el cielo y solamente pues nos queda un poquito de tiempo para volver a verla. ¿Qué más nos quieres compartir? ¿Qué estrategia, si se puede llamar algo así, verdad? ¿Qué estrategia nos pudieras dar para infundir o nosotros poder decir algo consolador y luego cómo acompañar a otros en momentos de tristeza y de luto? Mira, primero que todo, llenarnos de la palabra de Dios, porque tú puedes leer el libro y cualquier libro y al final de pronto se va porque es palabra de hombre. Pero cuando tú te llenas de las promesas de Dios, de la palabra de Dios, ese es el alimento de vida. La palabra de Dios es la que te mantiene viva. Entonces, si vamos a consolar a alguien, consolémoslo con las promesas de Dios, ¿sí? Entonces, conozcan acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Entonces, puedes estar triste, pero no como los que no conocen al Señor. Eso es importante. Entonces empieza ya tu acompañamiento, como decimos, así sea en silencio. Hay personas que no quieren que les hablen, que les digan, coman, vaya al médico, uno no quiere nada. Pero cuando el Espíritu Santo está uno y es en amor, uno puede acompañar a esa persona y llevarla por el camino poco a poco. Algo que ha pasado últimamente y en el que nos hemos fortalecido como familia. Mi familia está conformada con mi esposo, un hijo mayor de 28 años que no vive con nosotros, está fuera del país, y mi niña pequeña que tiene 7 años, María Paula, y mi Sofi, que estamos de cuando vayamos a partir. Entonces es enamorarnos de las promesas de Dios, no poner otros dioses, porque a mí me dicen cuando yo digo, no, si yo muero, gloria a Dios porque ya sé para dónde voy, ya sé qué me espera y es una esperanza eterna y ya no va a haber sufrimiento, entonces ya empiezo a llevar a la persona a que vea la muerte de otra manera. ¿Sí? En las promesas de Dios. De pronto a mí una persona me decía, ay, pero es que usted habla así y no ve que tiene su esposo, tiene sus otros hijos, y yo, pero ellos tienen a alguien más grande y poderoso. Ellos tienen a Dios. Ellos no deben depender de mí. Ellos deben depender de Dios, así como yo estoy dependiendo. Entonces ya nos estamos adaptando a esta nueva manera de pensar, como Dios quiere que pensemos, como Dios piensa, y entonces empezamos a caminar y nuestras conversaciones frente a la muerte física son conversaciones frente a la vida eterna. Entonces mi bebé pequeña de 7 años una vez me dice, mami, yo le digo a Dios cuando oro por la noche, bueno, Señor, no sé si mañana yo me despierte allá en el cielito o si yo me despierte aquí, pero sé que voy a estar contigo. Entonces son las promesas de Dios. Y esas son las locuras que dice también la palabra que el mundo no entiende. Pero no es amar la muerte, sino al contrario, es amar la vida, pero la vida plena. O sea, la vida verdadera que vamos a tener, la vida eterna que vamos a tener. O sea, no le tenemos miedo a esto, que es lo que alcanzo a percibir en ti y en tu familia. Y pues qué hermoso esto, y a mí me gustaría
que como te dije en un principio o antes de la pausa, cuando estábamos en pausa, no queremos este libro, necesitamos este libro, necesitamos una guía. Yo sé que es un libro escrito por una persona, hombre, persona, humano, pero yo sé que fue inspirado y que Dios te tocó el corazón para que cada palabra tuviera fundamento. Y fundamento tanto sí científicamente, porque sí, tú eres una psicóloga, especialista en pedagogía, máster y todo lo demás, pero en realidad la sabiduría es una sabiduría no humana, sino una sabiduría divina, que es la que no te la reveló ni sangre ni carne, como le dijo Jesús a Pedro, sino el Espíritu Santo. Y me gustaría que nos dieras los datos en donde pudiéramos conseguirlo, ya sea físicamente o en línea, pero de alguna manera obtenerlo. Claro que sí, Celina. Mira, antes de eso quiero decirles algo muy cortico, y es que el libro trae el aborde psicológico, pero con la solución de Dios. Entonces pasan muchas situaciones a mi manera personal y como me lo dice un psicólogo, pero ya solucionado a la manera en que Dios lo soluciona por medio de su palabra. Entonces eso sí transforma, y para siempre, no momentáneamente. Entonces, bueno, podemos adquirir el libro en Editorial Desafío en Colombia, en internet, ya está en Amazon. Si ustedes entran a @mi tesoro está en el cielo, pegadito en todas las redes sociales, ustedes van a encontrar información, incluso en Instagram, @mi tesoro está en el cielo, tiene destacados, y ahí está cada país y cada librería en cada país donde está distribuyéndose. Sin embargo, si quieren un apoyo más personalizado, nos pueden encontrar en el +57 310 816 3321. Y en todas las redes sociales nos escriben por el interno y nosotros les respondemos. Más que un libro, es un ministerio, porque todos los días debemos llenarnos de la palabra de Dios. Entonces, en esas redes sociales no solamente van a ver sobre el libro, sino todos los días estamos colocando palabras de vida eterna, que son las palabras de Dios. Bueno, pues yo te agradezco muchísimo el que nos hayas compartido este tesoro, que es tu tesoro, el tesoro que Dios te dio para compartir y para ministrar y para administrar con los que necesitamos, y de alguna manera todos necesitamos esta información, porque de alguna manera estamos pasando por alguna prueba, si no es que ya lo pasamos, si no es que estamos a punto de pasarla. Y entonces, bueno, aquí está un poco del propósito que Dios tiene para cada cosa que nos venga. Y bueno, estoy hablando de las cosas que no nos metimos en ello y que no son consecuencia de algo que nosotros hicimos. Estoy hablando de esas pruebas que Dios nos pone para fortalecer nuestra fe. Yo te quiero agradecer muchísimo este tiempo. Les recuerdo a nuestros amigos que va a estar grabado en podcast y tú lo puedes compartir. Te vas a Spotify, buscas Aquí Entre Nos, buscas precisamente este tema del libro recomendado, Mi Tesoro Está en el Cielo, lo compartes, lo escuchas, lo vuelves a escuchar, lo vuelves a compartir para que sea de bendición. Y ahora ya aquí nos dijo sus teléfonos, sus redes sociales, sus contactos, Sandra Vargas, que es la autora de este libro, para que puedas acudir, para que puedas comprarlo, para que puedas leerlo, pero también regalarlo a estas personas que lo necesitan. No sé si quieras agregar algo más, Vero, tenemos 2 minutitos solamente. Yo nada más lo importante, mantengamos nuestra fe, mantengamos los pies puestos en este mundo, pero con la mirada al cielo, porque vienen cosas hermosas de parte de Dios, y eso es lo que a nosotros nos mantiene levantados, lo que ha de venir por siempre y para siempre. Conocer, Así yo creo es. que el diferenciador es conocer hacia dónde vamos, y eso nos da tranquilidad, y lo dijiste, es conocer hacia dónde vamos y hacia dónde están nuestras personas que queremos, y eso nos da tranquilidad. Gracias, Sandra. Muchas gracias por ayudarnos a lidiar con el duelo y la ausencia
de un ser querido. Muchísimas gracias, Sandra. Te mando un beso hasta Colombia. Y bueno, nosotros seguimos. Recuerden, amigos, esto es Aquí Entre Nos. Y esta es la R, la radio que se ve y se oye en la rradio.com.